Ok. Bueno, les comento entonces que ya la doctora Mili ha estado revisando los trabajos, me dijo que ya mañana, por la mañana me voy a reunir con ella para que me dé los que ya están listos y prácticamente ya pues empiece la parte, digamos, de la segunda versión, ¿no? De los que ya estamos avanzados, ¿no? Pero en esta sesión vamos a hacer algo que, bueno, es importante. Algunos ya lo tienen, pero prácticamente para que verifiquen también si tienen las cosas correctas, etcétera. Y estamos hablando de la citación, ¿no? De la citación y de las fuentes en APA. No es necesario, prácticamente vamos a ver que no es necesario que estemos trabajando directamente sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el documento. Lo pueden hacer, bueno, lo pueden hacer sobre el documento que ya tienen o sobre la esquematización de todo lo que ustedes pusieron pues, como fuentes, empezar a hacer lo que es la citación correcta con el estilo APA de la 7ª edición. Y también, bueno, pues más o menos algunos parámetros de las citaciones y de las referencias, ¿no? Con este, digamos, estilo de APA, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, o lo que es necesario es, bueno, ya tener todas las fuentes, todas las referencias, ya en el formato y ya nada más para que nosotros agreguemos ya en la versión que vamos a estar trabajando esta semana, pues prácticamente la forma de citar en cuanto a párrafos o citas textuales, parasintéticas o narrativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de cómo vamos a hacerlo, ¿no? Les mandé al chat pues 7 documentos que nos hablan acerca de esto, ¿no? O sea, prácticamente unos están más completos que otros, etcétera, pero bueno, hay diferentes pues, explicaciones, pero básicamente son pues, cómo citar un libro como de un autor, 2 autores, 3 autores, cómo citar un artículo, cómo citar, digamos, una entrevista, una página web, etcétera, ¿no? Eh, si ustedes, bueno, entran a los documentos, van a ver que, bueno, pues muchas de las cosas son muy repetitivas, ¿no? O prácticamente, bueno, vienen lo mismo en esos documentos. ¿Por qué les mandé tantos si no nada más uno? Bueno, hay algunos que tienen una cosita de más, otros que están más explicados, otros que tienen la estructura, etcétera. Y prácticamente, bueno, no se trata de que ustedes se sepan al derecho al revés los 7 documentos, sino que pueden agarrar cualquiera de estos y con base en eso, pues prácticamente hacer sus propias referencias. No pude conseguirles el manual del APA como tal en la versión 7ª, porque no lo conseguí en el formato PDF, sino que está en formato EPUB. Y entonces, pues prácticamente hay que tener el programa de visualización y luego a veces es tedioso pues tener el programa si nada más vamos a tener, por ejemplo, pues 1 o 2 documentos. Pero prácticamente el resumen el libro completo de la 7ª edición, pues viene en esto, ¿no? Y viene lo más importante. Prácticamente, por ejemplo, el libro, pues habla acerca de cómo escribir básicamente los artículos científicos, ¿no? Pero en esta edición, pues prácticamente pues está orientada, digamos, a la parte, por ejemplo, inglesa, pero además, en cuanto a formatos, por ejemplo, de letras, márgenes, etcétera, eso no lo vamos a visualizar o no lo vamos a tomar mucho en cuenta, porque prácticamente el libro ya tiene un formato de letra, de márgenes, digamos, apartados, etcétera,
Y entonces, pues podría ser que en esos apartados o en ese formato, pues prácticamente chocaría con nuestro formato que ya vamos a hacer el libro. Entonces, bueno, entonces lo único que necesitamos pues saber o tener la práctica con el sistema APA, pues es básicamente de las fuentes, es decir, las referencias bibliográficas y la parte de la citación en el documento, ¿no? Entonces, eso es lo importante. También tenemos aquí dos opciones, ¿no? Por ejemplo, me estaban comentando, o bueno, comentábamos con algunos maestros, en especial con la doctora Mili, que bueno, que si por ejemplo ustedes estaban o hacían sus referencias en un formato, por ejemplo en Word, que se los voy a enseñar, prácticamente pues podríamos tener problemas a la hora de pasar todos esos documentos individuales a a un compendio, ¿no? Porque muchas veces cuando se pasan, pues prácticamente algunas referencias se quedan en la computadora donde se trabajó y luego hay algún tipo de pérdida de información. Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Les voy a enseñar. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en Word, dependiendo también de la versión del Word que tengamos, pues prácticamente hay una parte que dice referencias. Y en esas referencias, pues prácticamente es como un generador de las pues referencias bibliográficas que tenemos, ¿no? Funciona cuando, por ejemplo, nosotros hacemos el documento y lo generamos hasta el final, como pudiera ser una tesis, etcétera. O sea, cuando no tenemos que mover, digamos, el documento a otro documento. Nosotros, como por ejemplo, vamos a recopilar o compilar todos los trabajos de diferentes computadoras y diferentes versiones de Word, luego a la hora de pasarlo y luego generarlo en el PDF, etcétera, pues algunas veces hay una pérdida de información. Entonces, muchas veces no se tiene la misma versión o no se tiene la misma, o puede ser que prácticamente, por ejemplo, tengan una misma referencia, dos o tres documentos, y entonces se preste a que tengamos dos o tres referencias del mismo libro o del mismo artículo de forma diferente. Entonces, para evitar esa confusión prácticamente pues de choque de versiones y de choque de documentos individuales, prácticamente por eso me decía la maestra Mili que, bueno, no era muy recomendable utilizar en este momento, o sea, para estos capítulos, pues la generación de las referencias en digamos, en el documento de Word, ¿no? Porque además, bueno, aquí lo hacen con Mac y luego, por ejemplo, en la versión de Windows a Mac, no sé, me explicaron, pero prácticamente pues podría ser así. Pero, bueno, lo vamos a ver en el caso de que, por ejemplo, ustedes ya tengan pues la inquietud de hacerlo, pues es muy fácil. Realmente, por ejemplo, cuando nosotros aquí tenemos en Word una referencia y tenemos digamos, queremos hacer una referencia automática, pues prácticamente, pues aquí nos dice, por ejemplo, qué estilo queremos, ¿no? Si el APA, Chicago, el ISO, etcétera, los que más se manejan. Aquí el APA, pues prácticamente en la versión de Word que yo tengo, pues llega hasta la sexta versión. A lo mejor en algún Word que ustedes tengan, no sé, tal vez la séptima versión o una versión más atrás, ¿no? Pero bueno, aquí en Word es muy sencillo generar las citas, aunque les digo, nosotros para esto vamos a manejar, ¿no? Vamos a manejar pues las citas directas, es decir, no las vamos a generar en Word. Y además me decía la maestra Lili, bueno, pues que tenemos, por ejemplo, 10, 15
máximo 20 en algún artículo de referencias, entonces tampoco es como que mucho trabajo hacer esas referencias en forma física, ¿no? Y digo en forma física porque luego a veces cuando ya son referencias de 100, 150, bueno, pues prácticamente da mucha flojera estar haciendo todas las referencias de forma manual. Pero bueno, no sé si aquí en la pantalla se puede ver esto de crear fuente o no sale, porque me abre otra ventana. No Sí se sé. ve, doctor. ¿Sí se ve? Bueno. Sí. Pues aquí pues prácticamente en Word es muy fácil porque prácticamente nos dice si tenemos una citación en libro, otra sección del libro, artículo, artículo del periódico, documento de sitio web, gráficos, películas, etcétera. Y bueno, pues prácticamente así lo que nosotros identifiquemos, pues si es libro, ponemos aquí el autor, prácticamente el título, la ciudad, el estado, país, la editorial, algún tipo de información, etcétera. Y pues regularmente, por ejemplo, cuando no tenemos algún tipo de información, pues la dejamos en blanco y a la hora de generar la referencia o la citación, pues prácticamente ya nos lo arroja, digamos, en el formato que nosotros queramos, ¿no? O sea, es muy sencillo, siempre y cuando nosotros tengamos pues toda la información. Igual, por ejemplo, en los documentos que le mandé, pues también viene las opciones de, por ejemplo, cuando no tenemos la información del autor o cuando no identificamos exactamente, digamos, la fuente específica, pues prácticamente, pues ya ahí nos dice cómo referenciar esas fuentes que no tienen tanta información. Pero bueno, se los quería enseñar porque prácticamente a lo mejor ustedes en un futuro pues podrían utilizar este generador ¿cómo se llama? De fuentes, ¿no? Bueno, pero prácticamente ahorita para hacer las correcciones o para generar las referencias de sus trabajos, prácticamente no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer así en Word, ¿no? Sino que prácticamente tengo pues para ayudarles, ¿qué les digo? Dos generadores que les pueden servir como, y más si es manual el asunto, dos generadores que vienen en línea y que prácticamente, bueno, pues ustedes lo pueden, lo pueden ir orientando hacia eso. Miren, les voy a explicar. Les voy a pegar en el chat, si quieren. Bueno, también ahorita se las voy a pasar al WhatsApp, pero no sé si pegarlas aquí en el chat primero. Bueno, las voy pegando en el chat y ¿cómo se llama? En el WhatsApp, para que de una vez, pues vaya quedando todo esto. Son las que vamos a ver ahorita y ver si nos pudieran ayudar con lo que queremos hacer, ¿no? Ahí va. Primero que nada, pues es un tutorial que está en línea, pero que viene muy completo. Está, se los pegué y es a ver. Acá está. Ahí está. Esta página de libguides.com pues prácticamente nos dice cómo citar y referenciar con APA y con TXIA, ¿no? Prácticamente, bueno, la norma APA viene aquí, que dice la séptima edición, y luego viene aquí, por ejemplo, las citas y las referencias, ¿no? Primero que nada, bueno, cómo se cita y cómo son las referencias. Y en las referencias, pues prácticamente nos dice, bueno, qué tipo de referencias o ejemplos de qué tipo de referencias podemos ir consultando. Esta página solamente es de consulta de cómo debe ser. Por ejemplo, un artículo de revista. Bueno, podemos, por ejemplo, nos dice las recomendaciones y, bueno, prácticamente cómo referenciarlas. Y viene, por ejemplo, los modelos, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos va diciendo lo clásico, ¿no? El apellido,
nombre inicial, el autor, mes, día del año, título del artículo, nombre de la revista, número de volumen, edición o número de ejemplar, la página de inicio, la página final y el DOI, ¿no? Si el artículo tiene, por ejemplo, el DOI, que es un identificador de las bases de datos. Y nos va diciendo más o menos cómo se tiene que pues generar o hacer, digamos, pues un ejemplo de cómo se tiene que hacer, digamos, la referencia. Y la cita, cómo tenemos que hacer la cita directamente en el texto, ¿no? Que dice, por ejemplo, cita entre paréntesis en el texto. Viene así la parte, por ejemplo. ¿Sí ven bien o le aumento el... Si puedo aumentarlo un poquito, doctor, sí se ve, pero un poquito sería mejor. Para mí, al menos. Ajá, sí, a ver. Sí, por Gracias. favor, igual, Gracias. la misma. A ver. A ver. Wow, ¿dónde está? Ahí estamos. Okay. Gracias, doctor. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, el ejemplo de la referencia, ¿no? Pues dice, en este lado, en este caso, por ejemplo, Quispe, que es el apellido, las iniciales de los nombres, eh, luego, si hay otro autor, por ejemplo, pues el apellido, las iniciales de los nombres, etcétera, la fecha, y luego el nombre del título del artículo, luego viene el nombre de la revista, la edición o el ejemplar, ¿no? Y prácticamente aquí el DOI, que es todo esto que dice HTTP, diagonal, DOI.org y el número del DOI, ¿no? Y bueno, nos da dos ejemplos. Pero entonces nos dice, por ejemplo, cuando son cita, esto es lo que tiene que ir, digamos, al final de las referencias. Y la cita, digamos, entre el texto, pues viene, por ejemplo, cita entre paréntesis en el texto, que podemos decir Quispe et al, porque son varios autores, 2018. En el caso, por ejemplo, de que sea, hay dos tipos, por ejemplo, de citas, ¿no? Las narrativas y las parentéticas, ¿no? Entonces, bueno, si estamos narrando en el texto, pues entonces la forma de citar, pues es nada más Quispe et al y entre paréntesis el año. Y si no, pues prácticamente, pues todo lo que es Quispe et al, 2018, ¿no? Igual, por ejemplo, nos dice, cuando son varias citas, pues ponemos exactamente lo mismo, seguido de un punto y coma, y todas estas, ¿no? Entonces, bueno, esta página nos va, sirve mucho tenerla ahí como referencia, porque prácticamente nos va dando, por ejemplo, cómo debe ser, o ejemplos de cómo debe ser. Por ejemplo, aquí, cuando es con una revista con URL, bueno, nos dice, por ejemplo, la parte de que tenemos que poner, pues la dirección electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si identificamos es el apellido, la inicial, aquí son varios autores, después mes, día y año, que son julio, diciembre de 2016, en el caso, por ejemplo, de algunas revistas que tienen ese periodo. En el caso, por ejemplo, de las revistas, pues obviamente, si ustedes consultan los manuales que les di o las guías, prácticamente vamos a ver que se tiene que poner, por ejemplo, cuál es el periodo de la revista, que es julio-diciembre de 2016, el nombre de la revista, bueno, perdón, el título del artículo, que es Sincronización Maestro-Esclavo, Sistemas Dinámicos, Lineales y No Lineales, el nombre de la revista. Si se fijan aquí, por ejemplo, si aquí lo tenemos en cursiva, pues aquí también va en cursiva, ¿no? El volumen, que viene siendo, por ejemplo, la edición o el ejemplar entre paréntesis, la página de inicio y la página final del artículo, desde la 132 a la 140, y luego la URL, ¿no? Que es pues la dirección electrónica del artículo, ¿no? Y la forma, por ejemplo, también de citar. Tenemos dos formas de citar, entre paréntesis todo o con el nombre y nada más paréntesis. Y cuando hacemos, por ejemplo, un parafraseo de varias, de dos o más fuentes, pues entonces al final solamente ponemos, por ejemplo, las vamos sumando.
procurando que el punto y coma pues separe los autores, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí es muy intuitivo porque, bueno, pues prácticamente es identificar nada más qué tipo de revista tenemos o en base a la información que tenemos y luego ir poniendo, digamos, los ejemplos de cómo citar, de cómo referenciar y cómo citar dentro del texto, ¿no? Y prácticamente, pues aquí tenemos la forma de hacerlo, por ejemplo, en artículos de periódico, artículos de revista, audiovisuales, canciones, conferencias, decretos, enciclopedias, figuras, fotografía, gráficos, de Instagram o de algunas redes sociales, monografía, página web, película, podcast, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí de redes sociales, pues nos dice, por ejemplo, cómo vamos a referenciar, ¿no? Referenciar destacando en Instagram. Bueno, pues vemos, por ejemplo, la forma de ir referenciando y de citando, ¿no? Acá está. Entonces, por ejemplo, pues nos da todas las opciones que pudiéramos, obviamente que no son todas las que trae el libro, pero son las más comunes regularmente. Y algunas, por ejemplo, que no se tenga toda la información, pues también viene, por ejemplo, cómo referenciar algo. En los documentos que les mandé, cómo referenciar sin, cuando no se tiene información, ¿no? Bueno, esta es, por ejemplo, pues toda la información acerca del APA de séptima edición, pero también viene, por ejemplo, otro estilo de de citación y referencias, que es el ICONTEC y el IEIE, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, si le ponemos aquí el IEIE, pues también nos dice cómo debemos citar y cómo debemos prácticamente hacerlo en estas. Pero las que nosotros usamos, para que no se compliquen, pues es prácticamente nada más las citas en APA, ¿no? Aquí está, citas en APA. Entonces, pues bueno, va bien, ¿no? Todo esto, por ejemplo, un manual, como referenciar un manual de diagnóstico digital, pues bueno, lo ponemos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, esta página, pues obviamente es de consulta en un momento dado. Ahora, las otras páginas que yo les quería comentar, en donde ustedes se pueden apoyar, por ejemplo, poniendo la información y después generando la referencia y luego verificando si la referencia está bien. Bueno, es por ejemplo que es MyBib. Voy a poner también en el chat, ¿no? A ver. Y en el WhatsApp. A ver si lo voy a poner en el WhatsApp. Y ahorita les digo cómo funciona esta página. Vamos a ver. Está. Ok. ¿Cómo funciona esta página? Bueno, pues prácticamente esta página de MyBib es un generador pues virtual de las referencias que nos pueden ayudar digamos, a tratar de encontrar, por ejemplo, una referencia. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, lo ponen así en línea y está muy sencillo porque tiene poquitas cosas, o sea, y luego ya lo que se nos complica es cuando tiene muchas instrucciones. Bueno, básicamente pues nos complica, ¿no? Pero supongamos, vamos a suponer que por ejemplo tenemos este artículo, ¿no? Supongamos que este artículo pues nosotros lo encontramos interesante y lo incorporamos, digamos, en nuestros trabajos, aunque por ejemplo aquí, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, si por ejemplo aquí por ejemplo en Redalic o en Cielo, regularmente viene cómo citar el artículo, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros ponemos por ejemplo, cómo citar el artículo, vamos a ver si nos lo deja, no. Bueno, a ver. Nos va a crear una página.
ver. Vamos a ver. ¿Sí ven la pantalla emergente o no? Sí se ve, doctor. Ah, ok. Bien. Es que luego no estoy muy seguro de que se vea, ¿verdad? Bueno, si ven, por ejemplo, aquí de cómo citar, pues lo único que nosotros tenemos que hacer prácticamente es cortar y pegar. Aquí, por ejemplo, dice el formato en documento APA, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, Pérez Árbol RNB 2019, las finanzas, una mirada desde el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, de Coffin Habana, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, pues prácticamente todo y nos pone ahí recuperado el 20 de enero de 2023 y la URL, ¿no? Bueno, regularmente, por ejemplo, pues esto nada más lo copiamos y lo pegamos, ¿verdad? Pero si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, en un artículo, pues prácticamente la citación, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, copiamos la URL de donde lo encontramos, o donde está el artículo. Si ya no tienen el artículo porque lo buscaron y luego cerraron el buscador y nada más tienen la referencia, bueno, pueden volver a pegarlo o pueden tratar de buscarlo por nombre, ¿no? Ahí en el buscador de esos. Pero si, por ejemplo, aquí tenemos, cuando nos dice, por ejemplo, aquí en las instrucciones, nos dice aquí, por ejemplo, qué tipo de citación queremos. O sea, prácticamente nosotros siempre hablamos del sistema APA, ¿no? Pero hay diferentes tipos de sistema, ¿no? Es el Harvard, que es bueno, los comunes es Harvard, IEE, y está, por ejemplo, pues algunos otros de academias o de cuentas, pues especiales, ¿no? Pero realmente la que nosotros usamos pues, es APA 7, porque también viene el APA 6. Pero bueno, supongamos, para cuando nos piden, por ejemplo, APA 6 o vamos a publicar en una revista y mandamos la publicación y nos piden, por ejemplo, bueno, en Harvard o en IE o en MLA 8, etcétera. Bueno, pues aquí lo podemos poner. Las más comunes son, por ejemplo, Vancouver, IEE, Harvard y APA, ¿no? Bueno, le ponemos aquí que queremos que la citación sea en APA. Y ya le ponemos aquí, pues salvar. Entonces ya aquí nos va a decir que va a generar la referencia con el sistema APA. Ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en el botoncito verde, nos dice, por ejemplo, bueno, agregar una citación. Como no tenemos la citación, lo único que tenemos que hacer es eh, eh, picarle ahí y nos va a decir, bueno, si lo que queremos es, por ejemplo, que referenciar en la página web, o sea, si lo queremos buscar en la página web, o si queremos un libro, una revista, un video, etcétera, un video, o necesitamos, por ejemplo, cualquier otra cosa, que puede ser un blog, un libro, un capítulo del libro, una conferencia en papel, un artículo de una base de datos, un ebook, una enciclopedia, ¿no? Una patente, una legislación, una canción, etcétera. O sea, aquí nos da diferentes opciones. Obviamente que si no tenemos, si ninguna de esas opciones está, pues optaríamos más bien como referenciarlo como si fuera, por ejemplo, pues una referencia sin fuente, ¿no? Para no complicarnos, es decir, si no lo encontramos aquí, pues ha de ser pues como que muy rebuscada nuestra fuente, ¿no? Pero vamos a ponerlo que aquí es pues a través de website, ¿no? Si fuera, por ejemplo, del libro, pues le ponemos el ISBN del libro. Si es una revista, le ponemos, por ejemplo, el ISSN. Si ya conocemos el DOI del artículo, pues ponemos el DOI y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, le voy a poner el URL de la revista que estábamos viendo, ¿no? O sea, del artículo que estábamos viendo. Y bueno, le podemos poner aquí, pues buscar. Y nos va a buscar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, el artículo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, identificamos aquí que sí es el artículo que estábamos buscando, que es las finanzas, una mirada desde el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Nos dice el autor.
el año, ¿no? Quién lo contiene o qué revista lo contiene, cuál es el volumen, el número de la revista, el URL, ¿no? Y nos pone aquí la credibilidad. Es decir, la credibilidad es, por ejemplo, bueno, cuando identifica que a lo mejor es de una revista y que está en la base de datos, etcétera, o que prácticamente está verificado el artículo. Bueno, pero aquí simple y sencillamente, pues ya lo encontramos, ¿no? Entonces aquí, pues le damos un clic y nos va a mandar a esta parte de aquí en donde nosotros podemos agregar información o quitar información. Entonces aquí nos dice el artículo del autor, ¿no? Y el apellido, prácticamente. Podemos quitarle los autores o agregarle autores, ¿no? Aquí en donde dice anotar otro autor o agregar, por ejemplo, un editor. En el caso, por ejemplo, de algunos libros que viene, por ejemplo, cuál es el compilador, cuál es el autor y cuál es el editor, ¿no? Bueno, pues todo eso lo podemos agregar de información y viene, por ejemplo, los datos de publicación y podemos poner inclusive el rango de las páginas, ¿no? O sea, de qué página a qué página, ¿no? Vamos a poner, supongamos que es de la 100 a la 120. Porque ahorita, cuando este buscador lo extrajo, pues no identificó qué páginas son, ¿no? O sea, regularmente, si nos regresamos aquí, pues aquí, por ejemplo, no nos está diciendo, como no nos arroja todo la revista, no sabemos de qué página a qué página está, a menos que, por ejemplo, aquí nos lo comenten de qué página que está. Pero si no, pues tendríamos que irnos, por ejemplo, a la revista, que vendría siendo Coffee Havana, y ver, por ejemplo, en qué página a qué página. Ahora, algunas veces eso no es tan importante. A veces, por ejemplo, si ya referenciamos que es una búsqueda web, pues perfecto. Si referenciamos toda la revista, pues entonces nos vamos a Coffee Havana, vemos, por ejemplo, el volumen 13, número 2, y entonces de seguro ahí prácticamente lo vamos a encontrar. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Aquí está la revista que es Coffee Havana. Bueno, a ver si lo busca, ¿no? Y buscamos, por ejemplo, ya nos dice, vamos a ver, aquí, bueno, por título de la revista, y aquí podemos ponerle el título, ¿no? Que son las finanzas. Vamos a ver si nos lo arroja de esta forma. Bueno, vamos a ver en la revista. No lo encontró. A ver. Vamos a ver. En toda la colección. Regularmente, como son las bases de datos se jalan individualmente, luego muchas veces tendríamos que irnos, por ejemplo, a la revista sobre sí. Por ejemplo, sitio de la revista. Nos tendríamos que ir al sitio de la revista. Y bueno, Doctor, a veces abriendo el artículo, ahí se ven la paginación. es correcto. Por ejemplo, si tenemos la suerte, por ejemplo, de ver la revista directamente, pues prácticamente sí se puede ver. Pero, por ejemplo, en esta revista en específico, pues la revista Coffin, pues no ahí está... donde dice español PDF. Ajá. Bueno, vamos a intentarle a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si nos lo da. Podría ser, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nos arroja? Vamos a ver. Esperar a ver que cargue. Luego a veces las revistas están en mantenimiento, o a veces cambian el servidor, etcétera, y algunas veces están disponibles, otras no, y a veces tardan, no, ¿no? O sea, también dependiendo de
en qué servidor está alojada la revista. Mira, por ejemplo, aquí indirectamente pues no nos está permitiendo cargar y yo creo que por eso no nos arrojó la revista. Pero no importa, ya la tenemos recuperada, por ejemplo, en Cielo, ¿no? Entonces, a veces, cuando no identificamos explícitamente, por ejemplo, la página, aunque las normas de APA nos dicen que pongamos la página, pues no, a veces podemos omitir cierta información. Entonces, por ejemplo, si tenemos la página, bueno, pues la ponemos, y si no, pues no la ponemos, ¿verdad? Pero si ya la tenemos, podría ser, y no nos lo arrojó de entrada, pues podríamos ponerla aquí, ¿no? La página, igual, por ejemplo, aquí el DOI, si nosotros identificamos aquí, bueno, pues vemos que, por ejemplo, no tiene DOI, es el artículo, bueno, pues entonces no lo ponemos como tal el DOI, ¿no? La URL y, por ejemplo, la fecha en la que nosotros pues prácticamente lo estamos consultando. Si no lo queremos hacer de hoy, que por ejemplo dijimos, bueno, pues lo consultamos el año pasado, pues entonces aquí lo ponemos, ¿no? Pero si no, pues lo ponemos aquí pues el 20 de enero, ¿no? Pero aquí lo podemos igual, por ejemplo, modificar directamente en el caso que queramos modificarlo, porque luego muchas veces nos pone, por ejemplo, como lo dejamos hasta el final, a la hora de recuperarlo, pues prácticamente nos dicen, bueno, pues escribiste el artículo del 2021 y todas tus referencias entraste a verlos en el 2023, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, está bien. Fíjense que, por ejemplo, aquí abajo nos dice, no sé si alcancen a ver, aquí el preview, nos va diciendo, por ejemplo, esto de las páginas de la 100 a la 120, nosotros la agregamos, ¿no? Y, bueno, prácticamente ya lo vamos generando, y cuando nosotros le damos, por ejemplo, salvar, ¿no? Ponemos salvar, nos dice una posible duplicación y le ponemos que sí, es que ya lo había generado antes, pero bueno, le ponemos que sí. Y prácticamente, bueno, la de acá arriba la podemos eliminar. Sí, adelante, maestra Edith. Nada más como comentario, doctor. A mí también realmente cuando hago investigaciones, luego no me aparece lo que es la información necesaria para crear lo que es una referencia o la cita. Ajá. Entonces yo lo que hago, no sé si es correcto, ¿verdad? Pero yo lo que hago es darle clic a la página y le doy en la opción que me aparece como ver código de fuente de página, y ahí me aparece prácticamente toda la información referente a ese artículo o investigación que estoy visualizando. Sí, está bien, está bien. Digo, a veces tenemos la opción, por ejemplo, en las cuestiones digitales de tener, por ejemplo, de rastrear, ¿no? Casi como dice. Exactamente. Y a veces, bueno, lo tenemos en papel, y entonces, por ejemplo, cuando son libros o revistas ya en papel, pues prácticamente entonces lo tenemos que hacer así, ¿no? Pero prácticamente si nosotros hiciéramos si nosotros nomás copiáramos el URL y lo pusiéramos así directamente en la citación, pues realmente no habría gran diferencia sin agregarle nada. Lo único que pasaría es que, por ejemplo, aquí ya no nos pone la página, que pudiéramos agregarla, ¿no? Y ya está. Y de hecho me parece muy bien esta página que nos está mostrando, porque sí es un poco más fácil y te da toda la información, y pues ya sabemos que es información pues real. Claro, claro. Y aquí, por ejemplo, lo bueno de esto es que, por ejemplo, podemos copiarlo o generarlo, ¿no? O ir poniendo, por ejemplo, diferentes colores para identificar en dónde, ¿no? Por ejemplo, azul para el capítulo 1, rojo para el apartado 2 y así, ¿no? Bueno, inclusive aquí le podemos ir poniendo, por ejemplo, notas, etcétera, ¿no? O como diciendo, bueno, esta fuente la tengo que verificar, o esta la voy a volver a usar, etcétera, ¿no? Y nos da también la opción de que no se genere directamente
sino que, por ejemplo, si no tenemos el URL, bueno, pues le ponemos ahí, digamos, prácticamente, vamos a ver, directamente la información, decimos, bueno, pues nosotros tenemos, aquí este es un buscador, por ejemplo, aquí lo buscamos por DOI, aquí lo buscamos por ISBN, si tuviéramos, por ejemplo, aquí una revista, bueno, vamos a ver, una revista de artículo, bueno, pues lo podemos poner, etcétera, ¿no? O buscar aquí por ISSN, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el ISSN, vamos a ver si aquí lo tenemos. Por ejemplo, aquí el ISSN, que es el 2073-6061. Bueno, podríamos ponerlo aquí así y buscarlo, ¿no? Y nos va a decir, por ejemplo, todos los artículos de SS y SSN, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo, lo único que pasa es que, por ejemplo, con el ISSN, a veces cuando no se tiene, por ejemplo, los números de identificadores del final, pues prácticamente nos enumera todos y a lo mejor no son exactamente de esa revista, porque luego muchas veces el identificador de los últimos números son exactamente, por ejemplo, de qué país o de qué disciplina, etcétera, y entonces, pues, resulta, pues prácticamente, a menos que tengamos todos los números, ¿no? Bueno, entonces, esa no es una opción para nosotros, pero en un momento dado lo pudiéramos tener, ¿no? Bueno, vamos a suponer que entonces lo queremos hacer no automáticamente, sino de manera manual. Entonces, lo único que tenemos que decir es, por ejemplo, aquí, vamos a ver, aquí vamos a bajar. A ver. A ver si lo deja bajar, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Acá está, ¿no? Este es el artículo original, como le llaman. Pero, pues no tiene las páginas porque tampoco el original tiene las páginas, ¿no? Entonces, no es un impedimento, nada más lo ponemos sin página. A ver, muy bien. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí lo podemos poner de forma manual, ¿no? Y de forma manual, pues prácticamente tendríamos que, bueno, vamos a poner, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos referenciar? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, pues un artículo de revista. Ok. Vamos a poner un artículo de revista. Bueno, dice, por ejemplo, el artículo de el autor, ¿no? Bueno, ya sabemos que es, por ejemplo, René Pérez Álvarez, ¿no? René Pérez Álvarez. Bueno, vamos a ponerlo aquí como René Pérez Álvarez. Entonces, tenemos René. Bueno, yo ahorita lo estoy haciendo así, no con tanto detalle, pero si le quisiéramos poner otro autor, pues prácticamente le ponemos el otro autor, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, Daniel Olivera. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Daniel Olivera, ok. ¿Cuál es el título del artículo? Bueno, vamos a ponerle el artículo. Ahí está. Ya está. La fecha de publicación, vamos a ponerle la fecha en la que fue publicado. Bueno, vamos a ver. No viene qué fecha fue, pero vamos a ponerle, por ejemplo, pues que sea ahora, ¿no? Bueno. Y el rango de página, pues habíamos dicho de la 100 a la 120. Ok. Nos dice que si el artículo está en línea, le dijimos que sí. Bueno, si está en línea, entonces, pues prácticamente copiamos la URL. Vamos a ver. Le ponemos aquí.
Bueno, vamos a ponerle aquí que fue en el 2022, ¿no? Ahí está. Y luego el nombre de la revista. El nombre de la revista, pues es Coffee Havana. Vamos a ponerle Coffee Havana. Y si no, aquí nos va diciendo, por ejemplo, en la parte derecha, lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, viene en inglés, pero es muy intuitivo, ¿no? Ok, preposiciones. Nos está diciendo que, por ejemplo, no pongamos mayúsculas si el artículo empieza, o sea, las conexiones de y, el, ¿no? Las preposiciones como entre, en, de, of, etcétera, las conjugaciones de y, pero, además, etcétera, ¿no? Y también nos está diciendo que siempre pongamos mayúsculas, por ejemplo, los nombres, los pronombres, los verbos y los adjetivos. Bueno, está bien. Ya, lo ponemos, ¿no? Coffee Havana. En la base de datos, pues no la tenemos. Y las anotaciones. Bueno, las anotaciones, las podemos poner. Vamos a suponer que las ponemos y luego las borramos, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que no, sin número de página, vamos a poner. Pero nos dice, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, crear o anotar una lista, ¿no? Que entren aquí van las anotaciones, etcétera, o sea, y ya lo ponemos. En el preview, fíjense que, por ejemplo, aquí nos dice Pérez y Álvarez y Olivera de, nos dice la fecha de cuando fue publicado, el nombre, el nombre de la revista, el número de página y la URL. Y pues aquí no se alcanza a ver, bueno, sin números de página. Entonces, cuando lo ponemos, por ejemplo, ya le damos salvar. Sí, vamos a decirle que sí. Entonces ya lo tenemos aquí y tenemos también la anotación, ¿no? De que sin número de página o no encontramos la página, que prácticamente, bueno, no se pone, pero si nosotros lo queremos poner y luego modificar, pues prácticamente lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si ya no queremos poner la anotación de sin número de página, pues se lo quitamos y lo volvemos a grabar, ¿no? Ok. Muy bien. Y así podemos ir generando todas nuestras referencias. Y claro, si nosotros queremos consultar el manual, bueno, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, pues este manual en línea de cómo debe ser la referencia en un artículo de libro. Bueno, vamos a poner en un artículo de revista. Tenemos aquí el artículo de revista, nos dice lo que tenemos que poner y nos dice el ejemplo. Vamos a poner un artículo de revista con URL. Nos dice que es el apellido con el nombre inicial. Si nada más fuera un autor, pues nada más así, Martínez J. Y bueno, vamos viendo si lo puso. Pérez Álvarez R. Muy bien. Regularmente los latinos ponemos dos apellidos y los ingleses ponen un solo apellido, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, Rodríguez S.A., de León J., etcétera. Y nos dice, por ejemplo, julio, diciembre de 2016, luego sincronización, el nombre de la revista ¿cómo se llama? En cursivas. Aquí está el nombre de la página, el nombre de la revista en cursiva, perdón. Nos dice el número de páginas, aunque aquí, por ejemplo, nos dice prácticamente de la diferencia entre que ya teníamos y pues es prácticamente que aquí nos está diciendo que es el número 13, segunda, a ver cómo era. Vamos a ver, lo regresamos. Aquí nos está diciendo que es el volumen 13, número 2. Entonces aquí, en el de acá arriba dice que es el número 13, volumen 2. Nosotros en el manual no lo ponemos, no lo hemos puesto, pero bueno, entonces tratamos de ver, por ejemplo, prácticamente, ¿cómo se llama?
en dónde estaría, ¿no? Vamos a ver, pone, ok. Y vamos a ver. Bueno, de forma manual no nos dice en dónde podríamos ponerlo. Bueno, ok. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí, pues, lo que decía, volumen 13. Bueno, pues, vamos a ver qué nos pone. Y lo podemos poner también acá. Bueno. Si aquí lo ponemos, entonces ya nos lo pone aquí en el volumen 13, número 2. ¿Ya se fijaron? Volumen 13, número 2, ¿no? Entonces prácticamente aquí ya no lo podemos poner. Ahí está. Entonces aquí nos lo pone, por ejemplo, 13 entre paréntesis 2 y nosotros aquí manualmente, pues somos un poquito más explícitos y lo ponemos volumen 13, número 2. Y después viene la URL de donde encontramos el artículo, ¿no? Ahora, ponemos aquí, cielo, ahora, si nosotros, por ejemplo, aquí, en la parte, por ejemplo, de la referencia, pues aquí nos dicen que debe ser, aquí no nos dicen, por ejemplo, que pongamos cuándo lo encontramos, o sea, qué fecha lo recuperamos o qué fecha lo pusimos. Eso quiere decir que los artículos de revista con URL, pues digitales, etcétera, no es necesario poner, por ejemplo, la fecha de consulta, ¿no? La fecha de consulta. Hay algunos elementos, hay algunos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algunas fuentes que sí es necesario decir, bueno, lo consultado en tal fecha, por ejemplo, en estadísticas o para, digamos, por ejemplo, fuentes oficiales, etcétera, pues sí, si es una página URL normal, entonces sí le ponemos la consulta. Pero cuando son artículos, aunque esté en digital, aunque esté en línea, no es necesario poner la fecha de consulta y por eso no nos lo pone aquí el generador, no nos lo pone, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos, digamos, como referencia, pues aquí lo ponemos, ¿no? Consultado el 20 de enero de 2023. Entonces, a la hora de generarlo, nos dice aquí, consultado el 20 de enero del 2023, ¿no? Muy bien, entonces eso podría ser. Y nos dice aquí, por ejemplo, en el texto, la citación tiene que ser, por ejemplo, Pérez, Álvarez y Olivera, 2022. Cuando no tiene, por ejemplo, cuando son aquí dice, aquí identifica, por ejemplo, que tiene dos, por ejemplo, dos autores. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, Pérez Álvarez y Pérez Álvarez es el mismo autor. O sea, está duplicado ¿Por qué? Porque, bueno, si lo ponemos automáticamente, bueno, por ejemplo, aquí identificamos que es un solo autor. Dice René B. Pérez Álvarez. Es un solo autor. Pero si lo ponemos así directamente, pues puede ser que, pues, se identifique como otra cosa y entonces pues nos lo replique dos veces. Entonces también a la hora de hacerlo tenemos que verificar qué es lo que puso digamos, el generador. Entonces aquí, por ejemplo, está mal. ¿Pero qué está mal? Que no tiene dos nombres, es un solo autor, o sea, no tiene dos autores. Entonces aquí, donde dice, por ejemplo, autor, segundo autor, pues solamente lo quitamos. Le quitamos y entonces prácticamente ya nos queda esta, ¿no? Vamos a quitar también esta. Vamos a quitar esta. Ok. Entonces aquí ya nos queda, por ejemplo, fíjense que, por ejemplo, como ahorita las dupliqué para el generador, nos está diciendo que lo consulté dos veces, ¿no? Y es por eso que me pone, por ejemplo, 2019A y 2019B, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Lo único que hacemos es eliminar una entrada y automáticamente ya no me pone 2019A ni 2019B, sino me pone 2019 nada más. ¿Ok?
Entonces aquí esta, digamos que es la original, pero aquí también, por ejemplo, pues tampoco nos decía las páginas. Bueno, pues entonces le quitamos las páginas. Ok, ahí está. Y entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, la referencia como debe quedar o como lo hace el generador y la referencia que nosotros hacemos con algunas anotaciones, por ejemplo, que nosotros lo pongamos manualmente, como el número de páginas y explícitamente el volumen y el número 2 y la consulta, ¿no? Bueno, aquí me dice que, por ejemplo, en el texto la citación debe ser entre paréntesis Pérez Álvarez. Y aquí me dice que son Pérez Álvarez y Olivera porque le pusimos otro autor, ¿no? Entonces, a la hora de, aquí lo podemos copiar directamente y pegar, o simplemente, por ejemplo, aquí cuando decimos bajar las referencias, le ponemos, por ejemplo, pues ya, si ya terminé de ver mis referencias, pues le pongo, por ejemplo, bueno, bajar referencias. Y me va a decir, bueno, lo quiero copiar y pegar para que yo directamente lo pegue en algún documento que quiero. Me lo va a generar un archivo en Word, pero el archivo en Word lo baja en formato RTF, no lo baja en formato .doc, sino lo baja en formato RTF, que lo pueden abrir en el Word y nada más luego lo copian y lo pegan. Lo guardan en un archivo en el Google Drive, lo mandan por correo, lo imprimen, lo pueden generar el link para después con el link entrar a ver todas sus referencias, ¿no? Por ejemplo, guardan el link y luego ya cuando lo vuelven a necesitar, vuelven a abrir la página, lo ponen en el BBTeX, que es la parte de cuando nosotros tenemos ya integrado, digamos, la aplicación, ¿no? De las referencias, por ejemplo, en Word. En Word nos permite, por ejemplo, meter también las referencias de Mendeley. Las referencias son, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Un módulo dentro del Word, que puede ser de BBTeX, de Mendeley o de Zotero, que es exactamente como el que se los dije en la primera ocasión, que es, por ejemplo, abrir el Word y en lugar de que nos vayamos al apartadito de referencias, hay un icono que dice Zotero o Mendeley, y entonces prácticamente le picamos ahí y ya podemos trabajar esto, pero directamente en el Word. Es decir, para cuando ustedes están trabajando directamente en sus máquinas. Y salvar un respaldo en el sentido de que, bueno, pues guardamos todo esto para que en un futuro, pues ya tengamos aquí, pues todas las referencias, ¿no? Bueno, entonces aquí, pues prácticamente, pues no le voy a dar ninguno, pero nomás para que ustedes vean que lo pueden bajar, ¿no? Entonces, se me hace digamos, por ejemplo, digamos, un programa en línea que prácticamente lo podemos usar, generamos nuestras 10, 15 referencias y no nos quita nada. Prácticamente, pues funciona muy bien, ¿no? Y lo va guardando aquí, le pueden poner, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, de el capítulo 1 o el artículo 1 y le pueden luego poner otro proyecto que es capítulo 2, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siento que este generador es muy bueno porque además no tiene ni tanta publicidad ni nada, ¿no? Es bueno, es bueno. Les digo, ese de MyBib tiene su módulo para bajarlo y para comprarlo inclusive, y instalarlo en el Word. Pero yo una vez, personalmente, no bajé el BIP, sino que bajé el Zotero y el Mendeley y los instalé en el Word y al principio funcionaba muy bien y después me empezaron a generar problemas con el Word, se me trababa o se me cerraba, etcétera. Entonces yo a la larga opté por quitarlos. Opté por quitarlos y no trabajar con ellos. A lo mejor era mi versión de Word, no lo sé, a lo mejor algo falló. Bueno, si ustedes se animan a hacerlo, pues qué bien, ¿no? Pero bueno, los principales son BBTeX, Mendeley y Zotero, pero bueno, yo en lo personal no me fue muy bien instalándolos directamente en el Word, ¿no? Bueno, esta es una
una página que puede funcionar muy bien para sus referencias de ustedes. Le digo, no es necesario, por ejemplo, tener ahorita la versión final para hacerlo, sino que de su esquematización o dentro de la versión que ustedes tengan, pues prácticamente generar estas citas para que luego ya en la versión final ya nada más las peguemos y las vayamos referenciando de forma correcta, ¿no? O sea, ya para tener todas las referencias como deben ser. Ahora, hay otro generador que es que es el generador de EduBirbir, que no está tan, bueno, yo no lo siento tan completo, pero puede funcionar y vamos a tratar vamos a ver ahorita si puede ser, digamos, una opción para nosotros. Entonces, volvemos a copiar el URL y lo ponemos aquí, ¿no? Realmente aquí, por ejemplo, dice, pues buscar el artículo, lo ponemos aquí, ¿no? Lo copiamos. Pero antes se los voy a pegar en el chat. Aunque, bueno, yo digo que la primera opción sería la de Vivi, ¿no? Déjeme pegarle aquí, a ver. Voy a pegar aquí en el WhatsApp. Muy bien, muy bien. Ok. Bien, entonces aquí le decimos, bueno, pues busca el artículo. Y aquí nos dice, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué nos arroja. Y nos dice aquí, por ejemplo, que lo identifica que es un artículo de cielo, pero nos dice de qué cielo quiere que nosotros lo busquemos la fuente, de Europa, de España, Portugal, Brasil, etcétera. Y bueno, decimos, pues citar esta fuente en México, ¿no? Desde México. Y nos dice aquí, bueno, esto es lo que encontramos. Dice tipo de colaboración, etcétera. Bueno, generar cita. Aquí nos dice en dónde encuentra el archivo, ¿no? Que es en Cielo México. Y que prácticamente, bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, prácticamente tenemos que generar nosotros, pues, información. Nos dice, por ejemplo, te recomendamos complete los datos que faltan del asterisco. Entonces nos dice, bueno, pues aquí falta el nombre de la revista. Bueno, pues el nombre de la revista era Coffin Habana. El número del volumen era 13, el número de edición es el 2. Ok, el número de páginas, bueno, vamos a suponer que es de la 100 a la 120. Ok. La URL, bueno, la URL, pues, no sé, vamos a ponerle la misma. Vamos a ponerle la misma. Ay, perdón. Ponemos aquí el punto. Ahí está. Nos dice la fecha de publicación. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, enero, primero de enero. Y la fecha de acceso. ¿Qué otra cosa nos dice, por ejemplo? Bueno, nos está diciendo que nos dice, por ejemplo, el autor, tipo de colaboración, autor, nombre del colaborador. Pues era de René Pérez Álvarez. Bueno, vamos a poner René Pérez Álvarez. René Pérez Álvarez. Bueno, ponemos aquí. Ya está. Y nos dice entonces que generemos la cita. Bueno, generamos la cita. Entonces aquí ya nos pone, por ejemplo, las referencias. Nos dice en el texto, pues tendría que ser, por ejemplo, Pérez Álvarez 2016. Y nos dice la referencia que es Pérez Álvarez R 2016 en la base de datos de Cielo, México, en la, ¿cómo se llama? En la revista Coffin Habana, 2013, número 2, en las páginas 100 a 120, y que el DOI es este. Ahora, ¿qué fue lo que falló? Bueno, pues que prácticamente
nos está diciendo la referencia, pero no es exactamente la referencia del APA 7, ¿no? ¿Lo podemos editar? Bueno, sí, sí lo podemos editar, o podemos ver el artículo, pero prácticamente es un poquito más tardado y es un poquito, pues, menos intuitivo porque hay algunas cosas que uno las tiene que hacer directamente, ¿no? Entonces, prácticamente, por ejemplo, si hacemos la entrada manual, vamos a poner la entrada manual, bueno, entonces nos dice tipo de colaboración, bueno, pues entonces le pongo, por ejemplo, René Pérez Álvarez, Álvarez, acá está. El título del artículo, que es las finanzas, acá está. La revista, que es Coffin Habana, el volumen es el 13, la edición es la 2, el DOI no tiene DOI, las páginas puede ser de la 100, habíamos dicho de la 100 a la 120, la URL, el año de publicación, que es el año 2016, ¿no? Aquí no identifico, por ejemplo, perdón, es julio-diciembre de 2019, ajá, y octubre 7 de octubre del 2019. Ok, 7 de octubre del 2019. Pues aquí ponemos 2019, el mes de octubre, y ponemos aquí el 7 de octubre, y la fecha del acceso pues es 2023, el mes de enero, del día 20, por ejemplo, ¿no? Aquí día 20. Bueno, ya no me falta nada más, entonces pues generamos la cita. Entonces aquí la cita nos dice cómo debemos citarla, ajá, y nos dice la bibliografía, que es Pérez Álvarez R, 2019, Las finanzas, una mirada desde el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la revista Coffin Habana, volumen 13, el número 2, de la página 100 a 120, recuperado el 20 de enero de 2023 de el URL de Cielo, ¿no? Y aquí nada más le ponemos copiar la cita bibliográfica y la pegamos. Bueno, puede funcionar, digo, no importa. Realmente, por ejemplo, el problema de las referencias no es que sea exactamente o que sean súper bien las referencias, ¿no? Que no les falte nada, etcétera, sino que tenga una referencia que tenga un formato más o menos homogéneo, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre esta bibliografía y la que habíamos generado del primer proyecto, bueno, dista un poquito porque no nos pone, por ejemplo, consultado en tal fecha, etcétera. Pero si ponemos esta referencia o ponemos esta otra, pues es completamente válido. Aunque tengan diferencias, digamos, alguna diferencia. Prácticamente las dos serían válidas. Entonces ya es cuestión de que ustedes digan, bueno, cómo les gustaría la cita o prácticamente que ustedes, por ejemplo, escogieran qué generador de referencias quieren, ¿no? Y por ejemplo aquí nos dicen, en el texto nos dice que citemos, por ejemplo, Pérez Álvarez 2019. Pero eso se refiere, por ejemplo, a una cita, digamos, parasintética, porque nos dice, por ejemplo, nos había dicho, por ejemplo, los artículos de la revista, que podríamos decir en la cita entre paréntesis en el texto, Martínez et al, o narrativa. Es decir, podríamos decir, como dijo Martínez et al 2016, las finanzas son esto, ¿no? O podríamos decir, las finanzas son esto, entre paréntesis Martín et al. Entonces, estas dos formas son válidas, ¿no? Son válidas de poner en el texto. Y luego, por ejemplo, eso nos lo da, por ejemplo, las guías o el manual. Y los generadores solamente sugieren,
pues que en el texto pongamos pues, Pérez y Álvarez 2019, ¿no? Eso también es completamente válido. Lo podemos poner así, de que Pérez, o sea, decir digamos, la cita y después poner entre paréntesis Pérez y Álvarez o poner, como dijo Pérez y Álvarez, entre paréntesis 2019. ¿Sale? Eso no tiene problema. Muy bien, muy bien. Eso no tendría problema. Ahora, ¿cuál? Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Disculpe, bueno, yo entré un poquito atrasada, mil disculpas. Veo que usted utilizó ahorita unas plataformas, unas páginas para citar en APA. Y anteriormente estaba platicando lo de Mendeley y Sotero, que sería importante comprarle el paquete. Ahí No. ¿es referido a estas mismas plataformas o son otras? Perdón. Ajá. Estas dos plataformas son en línea. Es decir, Ok. no tenemos que comprar nada, solamente ponemos la dirección y trabajamos en ellas. Ok. Son las que Les- nos mandó, ¿verdad? Ajá, Las últimas 3 que nos mandó. la primera es, digamos, por ejemplo, esta página que solamente son de referencias, de que nos dan, por ejemplo, qué es lo que debe tener, cuáles son las características que debe tener y los ejemplos, ¿no? Ajá. Estos ejemplos son estos que dicen, por ejemplo, cómo referenciar un artículo de revista con DOI, con URL, artículo de revista digital, con autor personal, etcétera, algo así como más, digamos, específico. Por ejemplo, revista de artículo impreso. Bueno, pues ya aquí, revista impreso, pues nos dice qué es lo que debe tener o qué es lo que nosotros debemos poner y cómo debemos citarlo dentro del texto, que podemos poner Alba Pons 2015 entre paréntesis o Alba Pons entre paréntesis 2015. Esta Esa página es la se guía. supone, esta Ok. página es una guía, exactamente. Una guía. Ah, bien, bien, bien. Las otras dos páginas son generadores de las citas en digital, en donde, por ejemplo, la cita ya nos dice, por ejemplo, la referencia y cómo nos sugieren que debemos citarla en el texto, ¿no? ¿Cómo debemos citarla en el texto? Okay. La de MiBit y la EduBirdie, ¿no? Las Ajá. últimas dos son plataformas en línea. Exactamente. Ah, Y ok. lo que pasa es que estábamos hablando de eso y todo, porque a la hora de bajar las referencias, lo Ajá. podemos copiar y pegar, bajarlo en un formato que puede utilizarse para Word, pero no es .doc, es .rtf. Ajá. Guardarlo en el Google Drive, mandarlo por correo, imprimirlo, hacer un link para que se lo enviemos a alguien y lo pueda visualizar, salvar un respaldo o directamente mandarlo o ponerle, por ejemplo, el formato como de entrada, o sea, como de la base de datos, a los módulos, por ejemplo, de Vivitex, de Mendeley o Zotero, que son módulos que se incorporan, por ejemplo, en Word. Nada más que yo comentaba que yo una vez bajé el programa, porque inclusive creo que no te cobran o algo así. Bueno, en ese entonces no me cobraron. Pero puse el módulo de Zotero y puse el módulo de Mendeley para generar directamente en el Word las citas y empezó a funcionar bien, pero en cuanto empecé a llenarlo, se me trababa el documento, se me cerraba el documento o se reiniciaba el Word. Entonces, después de un tiempo tuve que optar por quitar los módulos. Entonces, yo no les recomiendo que pongan los módulos porque a veces funcionan, pero depende de la versión del Word, la versión del Windows, la versión del Mac, etcétera. Yo no lo recomiendo. Por eso les decía que yo mejor les recomiendo, pues mejor trabajar directamente, por ejemplo, en línea, porque no son tantas las referencias y se puede tener siempre, digamos, por ejemplo, aquí uno se puede registrar y, bueno, entrar las veces que uno quiera, o no registrarse y nada más tener los respaldos, y luego aquí, pues prácticamente uno le va poniendo
el número de proyectos, o sea, la tesis 1, la tesis 2, el capítulo 1, capítulo 2, y entonces tener las referencias. Y a la hora de que uno las necesita, prácticamente aquí dice copiar la entrada de la bibliografía, copiar la citación en el texto, ¿no? O sea, por ejemplo, Pérez y Álvarez 2019, o copiar toda la referencia, editarlo, moverlo a un proyecto, duplicarlo, o ponerle un color, digamos, como para identificarlo en qué apartado, o qué apartado del trabajo que estamos haciendo. Entonces, se me hacía, digamos, como, ¿cómo se llama? Pues muy fácil, muy intuitivo de trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, lo recomendable es que, por ejemplo, ok, veamos la guía o de los documentos que les mandé ahorita en el WhatsApp, todos se refieren a la guía, pero algunas cositas tienen o más explicado o otra estructura, o viene, por ejemplo, un ejemplo, de párrafo completo, entrecomillado, etcétera, y entonces, bueno, son como, digamos, unas herramientas, ¿no? Pero bueno, abrimos uno de esos documentos, vemos cómo se tiene que citar un artículo en el ¿cómo se llama? En el sistema APA, y bueno, en lugar de que nosotros lo estemos haciendo, pues, pues así de forma manual, que se nos pueda ir, por ejemplo, una coma, o se nos pueda ir una cursiva, etcétera, pues mejor lo copiamos aquí y luego lo generamos, ¿no? Entonces, Ok. se me hacía fácil. Porque no son muchas referencias las que ustedes tienen, la verdad, son fáciles de trabajar. Y luego ya en las versiones, pues en la segunda versión, pues ustedes ya prácticamente donde pusieron una referencia que no bueno, una citación que no era así, pues bueno, poner bien cómo va la citación y luego hasta el final poner bien cómo va la referencia. Entonces se me hacía fácil. Entonces son esos dos generadores de citas las que en línea, pues siento que son fáciles de manejar, ¿no? Ahora, la de esta que dice MyBib está un poquito más completa que la de generador de citas de EduBirdie, pero funcionan, las dos funcionan, ya sería cuestión de ustedes en cuál trabajar. Miren, por ejemplo, Ok, vamos a gracias. hacer, por ejemplo, esta de a poner la citación, por ejemplo, de esta página, de la de MyBib, ¿no? Vamos a poner aquí, bueno, ponemos aquí la citación y decimos una URL. Bueno, vamos a copiar esta misma. Vamos a copiar esta misma. En el caso, por ejemplo, que digan, bueno, es que yo consulté nada más una página. Ok, bueno, vamos a ponerla y buscamos. Obviamente que no nos va, pues ahorita digamos, el generador va a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que voy a referenciar? Porque no tengo tanta información, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Y nos dice, bueno, ok, nos dice que nada más la página, ¿no? La página. Ok, si nosotros aquí le ponemos, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos referenciar? Vamos a ver si hay uno que diga, por ejemplo, página, pues website. Aquí hay uno que dice website. Pues le ponemos, por ejemplo, website. Ok. Vamos a poner aquí, pues sí, ya estaba aquí el website. Ok, bueno, le damos buscar. Y entonces decimos, pues ya, genérame. Le damos aquí el clic y dice, por ejemplo, no pudimos detectar el autor de la página web para este sitio, y nos dice, por ejemplo, por favor, checar la fuente. No tiene un autor, no tiene un autor la página web. Entonces aquí dice, buscar la fuente o no ponerla. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si le decimos no lo tiene, vamos a ver qué pasa. Nada. Si le dices, ok, sí, está bien, ¿vale? Nos dice, por ejemplo, ok, entonces si no tiene autor, ¿cuándo fue publicado? Bueno, tampoco lo dice. No dice, bueno, tendríamos que ir así como que, como comentó la maestra, a la fuente. Pero bueno, supongamos que, bueno, pues decimos, bueno, pues pues hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y entonces nos dice, ok,
Página de autor, bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, quién la creó. Pues a lo mejor es MyBib. Ahí está. Ya está. O simplemente no le ponemos nada. Entonces decimos, bueno, ok, tenemos el nombre, etcétera. Bueno, y el website, el nombre del website, el quien lo publica, pues no lo identifico, etcétera. Ok. Aquí nada más, por ejemplo, pues le puedo poner en las anotaciones, si es que quiero ponerle algo, página de consulta, de referencias. Ok. Bueno, que dice, ok, entonces eso es todo lo que va a decir. Y aquí en el preview dice, bueno, pues es MyBib, ¿no? Una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva forma gratis de tener, por ejemplo, APA, Harvard y MLA citación, de generar citaciones en APA, Harvard o MLA del 2023, o sea, checado ahorita, ¿no? Pero supongamos, por ejemplo, que dice MyBib, bueno, ok. Vamos a suponer que no, que el dato de publicación, el dato de acceso es hoy, a ver, el dato de acceso es hoy, suponer today, pero el dato de publicación, pues no lo tenemos, no tenemos cuándo fue creada la página. Entonces, bueno, no lo sé, pero supongamos que pues es 2020. Tendremos que navegar en la página o irnos a la fuente donde que dice la maestra. Bueno, le ponemos salvar. Entonces ya lo único que va a decir es, por ejemplo, qué página es, ¿no? Cuándo fue hecha y cuál es la URL. La página de consulta de referencias y nos está diciendo que, por ejemplo, pues no hay autor. No hay autor. Nos está diciendo que, bueno, prácticamente que le ponga el autor, pero si no, pues yo puedo decir, bueno, ¿cómo va a ser mi citación en el texto? Pues tengo que poner entre paréntesis, MyBib, a New Free APA, Harvard 2020. Bueno, todo esto lo tengo que poner en la citación, ¿no? La citación. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a la guía y nos dice, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, una página web. ¿Qué es lo que debo poner en una página web? Ok, dice, con autor individual, como un grupo de autor, página con fecha de recuperación, página en sitio de noticias, página que se actualiza o página sin fecha. Bueno, vamos a suponer que es página sin fecha. Ahí tenemos una página sin fecha. Me dice que tengo que tener, por ejemplo, el apellido, los autores o la institución. La institución en este caso es MyBib. El mes, día y año, pues le ponemos sin fecha, ¿no? Y nombre de la página, que es, por ejemplo, MyBib, New Free for APA, Harvard y MLA. Y ya está, ¿no? Y luego nos dice el URL. Entonces quiere decir que, bueno, pues hasta ahí estamos bien. Ya después, cuando lo peguemos en el Word, pues lo más sencillo del mundo es no complicarnos con la fecha. Le borramos la fecha esa que pusimos del 20 y le ponemos sin fecha. Y entonces, en la cita, en el texto, podemos decir, aquí dice, por ejemplo, pues la institución, que es, por ejemplo, MyBib, sin fecha, así, o MyBib, entre paréntesis, sin fecha, ¿no? Entonces, pues prácticamente, pues sí funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el proyecto, pues lo único que podríamos decir, bueno, por ejemplo, sin fecha, vamos a ponerle, vamos a ver qué nos arroja, por ejemplo, si no le ponemos fecha. Vamos a ponerle. No tiene fecha, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Y entonces nos dice, por ejemplo, si nos dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? MyBib, el nombre completo, ¿no? ND quiere decir no date, ajá, o sea, sin fecha.
Y en los documentos que les mandé, viene, por ejemplo, un pequeño glosario de, por ejemplo, de qué es, por ejemplo, et al, AD, etcétera, y que viene, por ejemplo, en inglés y cuál es su equivalencia en español. Entonces, a la hora de pegarlo, si nosotros queremos, a la hora de pegarlo, en lugar de poner no date, pues le ponemos sin fecha, SF, ¿no? Y luego dice el organismo o la institución que lo genera, que es MyBib, y dice, bueno, recuperado el 20 de enero, perdón, de 2023 de MyBibs Projects, etcétera, ¿no? Ok. Y entonces, aquí lo único que me está diciendo, no hay que tomarlo en cuenta, lo único que me está diciendo es que obviamente no tiene autor y no tiene dato de publicación. Entonces, prácticamente este está bien. Ahora, ¿cuál es lo malo de digamos, de este generador? Bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que prácticamente lo pone en inglés. No date está en inglés y retrieve, pues prácticamente recuperado. Nosotros tendríamos que copiar y pegar y luego ya directamente en el Word ponerle recuperado en enero 2023, así como nosotros lo ponemos, ¿no? Pero bueno, ya, o ponerlo, bueno, no lo podemos poner en inglés, pero solamente tendríamos que hacer esa parte. Vamos a ver cómo nos lo pone el otro generador. El otro generador, decimos, bueno, el sitio web. Bueno, yo quiero poner el sitio web. No tenemos nombre de colaborador. El título, pues lo ponemos, por ejemplo, aquí viene la URL, ¿no? Y el título, pues prácticamente es, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una trampita aquí y vamos a copiarlo. Aquí está el título. El nombre del sitio web, pues vamos a ponerle aquí MyBib. Acá está. Aquí está, MyBib. Y dice fecha de publicación, pues no tiene fecha de publicación y pues digamos la fecha de acceso, pues si la tenemos el día 20. Bueno, vamos a ver cómo nos lo arroja. Ahí está. Y le ponemos, por ejemplo, generar la cita. Y entonces ya nos pone, por ejemplo, en el texto lo tenemos que referenciar como MyBib, a new free app, Harvard MLA Citation Generation, SF, ¿no? Sin fecha. O sea, aquí ya nos lo pone en español. Y le ponemos, por ejemplo, en la bibliografía o las referencias bibliográficas, tenemos que poner MyBib, a new free app, Harvard MLA Citation Generator, sin fecha, MyBib, que es el organismo, y ya lo pone, por ejemplo, recuperado 20 de enero de 2023 de esto. Entonces, por ejemplo, aunque este no está tan completo como el generador de MyBib, prácticamente nos lo pone en español. Entonces, realmente, por ejemplo, si vemos y vemos, por ejemplo, pues realmente pues es lo mismo, ¿no? Prácticamente. Nada más que no lo arroja en español, no lo arroja en inglés. Y nos lo arroja en español. Nada más que, por ejemplo, aquí me puso Projects, versión 2020 Citation, y aquí nos puso Project 2020 Citation y le puso además uno que dice nuevo, ¿no? Que prácticamente pues sí, lo puso como nuevo, no importa, ¿no? Prácticamente pues los dos generadores funcionan, ¿no? Y así nos damos cuenta, por ejemplo, para verificar, bueno, nosotros decimos, si esta es una página web, dice que debe tener el nombre, que no tiene fecha, que dice el organismo y que dice recuperado de, y que además tiene que tener el nombre de la URL. Bueno, pues en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra guía, pues ya, por ejemplo, aquí nos dice que tiene que ser, por ejemplo, el nombre,
sin fecha. Bueno, aquí es de otra cosa, ¿no? Pero bueno, el nombre sin fecha, el organismo, ¿no? Y ¿cómo se llama? El URL. Por ejemplo, si aquí dice, por ejemplo, sin fecha, pero también, por ejemplo, hay para referenciar una página web en un sitio web con una fecha de recuperación. Y entonces aquí es independiente. Podemos poner esa o podemos poner esta versión en donde decimos, ok, census.org, o sea, que es como, por ejemplo, la de MyBib, sin fecha, el organismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se refiere a un organismo como el INEGI, pero en Estados Unidos, del Departamento de Comercio, etcétera, de un censo, el censo del buró, etcétera, y nos dice recuperado el julio 23 de 2019 de censos. Ok. También, por ejemplo, es válido que en lugar de poner recuperado julio 3, porque por ejemplo, julio 3 2019 es, digamos, el formato en inglés. Así lo escriben, por ejemplo, los ingleses, julio 3 2019, pero nosotros casi siempre lo ponemos como recuperado el 20 de enero de 2023 de tal fecha, ¿no? Entonces, no importa tanto un poquito que no sea el mismo formato, pero que tenga la misma información. ¿Sí me explico? O sea, si nos ponemos muy quisquillosos, tendría que ser recuperado en enero 20 del 2023, ¿no? Pero no pasa nada porque como estamos referenciando en español y pues obviamente APA es casi todo es para, la traducción es para inglés, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y obviamente la cita entre paréntesis sería MyBib sin fecha, ¿no? O MyView, etcétera, etcétera, sin fecha. Es exactamente lo mismo, ¿no? Lo único es que, por ejemplo, a veces hay referencias sin fecha, hay referencias, digamos, con una fecha de recuperación, ¿no? Pero sin fecha, digamos, la página, y así vendría siendo. O sea, prácticamente solamente es generarlos y verificar que prácticamente esté bien, ¿no? Bueno, llega el momento que, por ejemplo, pues ya sabes cómo hacerlo, pero yo siento que si nosotros tuviéramos que aprendernos de memoria, por ejemplo, todas las formas de citar de todos los documentos, habría algunos documentos que prácticamente no usamos. Pero bueno, solamente que nosotros queramos enseñarlo y todo, porque pues, personalmente, pues yo no le veo caso, por ejemplo, aprenderse todo el libro cuando, por ejemplo, bueno, dices, híjole, ahorita tengo una página web sin fecha, ¿cómo lo referencio? Bueno, pues en lugar de buscarlo, pues me voy directamente a la guía y lo checo, ¿no? Y lo genero. En lugar de prácticamente estar, pues desgastándose en aprenderse todas las modalidades, ¿verdad? Bueno, yo así lo veo. Obviamente que ustedes tal vez con la práctica vayan queriendo ir utilizándolo y se les va a ir quedando, digamos, la forma de hacerlo, ¿no? Es igual, o sea, a lo que me refiero es que, bueno, no es necesario tampoco aprenderse de memoria todas las formas de las referencias, ¿no sé? Más o menos así es. ¿Cómo ven, maestros? Muy bien, gracias, doctor. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la tarea? Bueno, como ya prácticamente yo creo que mañana me voy a reunir con la doctora Mili para darme los que ya están. Le mandé unos que todavía les hacía falta, pero la redacción, pero se los mandé de todas maneras. Me voy a empezar a darlos mañana. Entonces, pues la tarea donde ustedes pueden avanzar, les digo, sin tener todavía la versión, pues modificada, lo que sí pueden avanzar es generando todas sus referencias bibliográficas que tienen y de una vez ir poniendo, por ejemplo, cómo lo van a citar en el texto, ¿no? Para que ustedes nada más en la versión, en cuanto la tengan, bueno, pues vayan poniendo cómo lo van a citar en el texto y cómo van a poner la referencia. Ya nada más sea mucho más fácil, lo cortan y lo pegan. Así podemos ganar un poquito de tiempo e irle avanzando. ¿Sí, maestros? Sí, doctor, gracias. Sí, muy bien, gracias. doctor. Muy bien, muy bien. Sí, Ok, queda claro, gracias. muy bien. Entonces, bueno,
Vamos a ver. Entonces, prácticamente,